Buenas noches, mi nombre es Flor Cenet del Prado, soy estudiante de Administración de Empresas de cuarto semestre de la Universidad Uniminuto de Dios. En la materia estadística estamos viendo medidas de tendencia central y no central. El día de hoy les voy a compartir cómo desarrollar un cuartil para el cuartil número 3 para datos agrupados. Entonces lo primero que quiero compartirles es cómo identificar un cuartil. Entonces, los cuartiles se representan con la letra Q. En este caso vamos a trabajar con el cuartil número 3. El cuartil número 3 representa el 75% de los datos dados. Como les dije anteriormente, se divide en 4 partes. Entonces, el Q1 sería el 25%, Q2 sería el 50%, Q2 sería el 50% y Q3 sería el 75% de los datos y Q4 ya vendría siendo el 100% de los datos. A Q4 no es necesario hallarlo porque cumple con la condición con el último dato. La condición es el último dato. Entonces no, ese cuartil nunca lo vamos a hallar. Listo. Para encontrar los cuartiles vamos a utilizar la siguiente fórmula. Q, que es cuartil, K, que viene siendo el cuartil que nos digan que encontremos. En este caso, como ya les había dicho, es el cuartil número 3, que esto es igual al límite inferior del intervalo de la clase que contiene el cuartil, más el cuartil por el número de datos dividido en 4, que 4 son los en lo que estamos dividiendo el cuartil, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior del cuartil, menos 1, que 1 nos lo da la fórmula, dividido en la frecuencia absoluta de la clase del cuartil por la amplitud del intervalo de la clase del cuartil. Entonces, pues igual les quiero compartir pues como esta información para que les quede muy claro cómo hallar un cuartil. Entonces, el cuartil lo podemos sacar a partir de una tabla de datos agrupados, El cuartil lo podemos sacar de una tabla de datos agrupados por intervalos conociendo la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece determinado valor en un intervalo, calculando la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas anteriores hasta la posición actual. Entonces, así es como nosotros vamos a hallar un cuartil cuando nos den una tabla de datos. Para, pues, como les venía diciendo, esto es para datos agrupados. Entonces, acá yo ya tengo la tabla de datos agrupados pues como armadita, pero entonces pues les voy a decir cómo saqué todos los datos. Entonces, esta es la edad que nos dan. Esta es F minúscula y minúscula, quiere decir la frecuencia absoluta de la clase del cuartil. Entonces nos quiere decir que de 30 a 35 personas tienen la misma, 3 tienen la misma edad, acá 7 tienen la misma edad, 12, 23, 14 y 1 de 55 a 60. Entonces esta sería, acá totalizamos la frecuencia absoluta de la clase del cuartil, que sería 60. Entonces lo que vamos a hacer es sumarla. Entonces le decimos que por favor nos sume todos los datos y el valor total es 60. Ahora vamos a sacar la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada la sacamos, como acá no tenemos
pues todavía ningún dato, entonces vamos a colocar el primer dato de la frecuencia absoluta, que es 3. Y sucesivamente vamos a empezar a sumar. Más 3, más 7, que es el siguiente número, y así hasta sumarlos todos. Acá lo que yo hice fue separar la edad. 30, 35, 35, 40, para sacar la diferencia del límite inferior, que esto acá lo llamamos límite inferior y límite superior. Entonces, para sacar la diferencia del límite inferior y el límite superior. Entonces, acá vemos que es 5 por cada fila. Y después lo que hacemos es multiplicar la amplitud del intervalo. Esta es la amplitud del intervalo. Lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Acá sería 5 por 3. Entonces acá 5. Entonces vamos a decirle que por favor nos multiplique a 5 por 3. 5 por 3, que como les dije es la amplitud del intervalo por la frecuencia absoluta de la clase del cuartil. Entonces es 15, 35. Acá lo que hacemos es desplegar la fórmula y sumar el valor total. Sumamos. Y pues si queremos también sumamos esto. Entonces, ¿qué es 30? Nos da 30. Entonces, así es como se arma una tabla de frecuencias, como se sacan los valores. Entonces, ahora vamos, primero que todo, para poder empezar a sacar el cuartil, debemos encontrar la posición del cuartil. En este caso, vamos a encontrar la posición del cuartil número 3. Entonces, la fórmula sería K por N. K por N, que es K, que es el cuartil, por N, que es el número de datos totales, que como les dije es 60. Entonces, decimos que es 3 por 60, y eso pues lo vamos a multiplicar, ¿verdad? Entonces, lo vamos a multiplicar. O sea, acá le vamos a decir que esto es igual. Y para que no lo multiplique le ponemos un igual. Entonces, es igual a 180. Perdón, acá me faltó decirles que lo debemos dividir en 4 porque estamos sacando un cuartil. Y como ustedes ya saben, los cuartiles se dividen en 4. Entonces, ¿qué nos hace falta? Entonces diríamos que 180 lo dividimos en 4. 180 lo dividimos en 4. Y esto sería igual a 45. Entonces ahora vamos a buscar la posición en la tabla. ¿Dónde está la posición? La posición ya se saca de la frecuencia acumulada, desde la frecuencia acumulada. Entonces está acá. Acá está la posición del cuartil. Acá está la posición del cuartil. Entonces, vamos a decir que está en esta, pues acá en esta posición. ¿Listo? Entonces ahora vamos a utilizar toda la fórmula. Entonces decimos, entonces pues yo voy a pegarle acá algo que ya tengo acá como más ordenadito para que vean cómo queda, ¿no? Entonces decimos que Q3 es igual a 180, que lo sacamos de dividir el cuartil 3 por el número de datos totales.
dividido en 4, que es la cantidad que nos dan cuando vamos a dividir el cuartil, que es en 4. Entonces el resultado ya dijimos que es 45. Entonces, como ya tenemos la posición, ¿cuál es la posición? Dijimos que está dentro de 40 y 50. Está entre 40 y 50. Entonces ahora vamos a utilizar la fórmula. Yo acá ya la tengo como ordenadita. Entonces, decimos 40 y 50. Acá, ¿cuál era el resultado? 45. Y eso lo vamos a dividir entre 50. Le sumamos a 45, lo dividimos entre 50. Pero lo primero que todo tenemos que restar 45 menos la frecuencia acumulada anterior de la posición encontrada, que es 22. Vemos que es 22. Y eso lo multiplicamos por la amplitud del intervalo del cuartil. La amplitud del intervalo del cuartil entre 45 y 50 ya vimos que es 5. Entonces ya saben que la amplitud se saca de la diferencia del límite inferior menos el límite superior. Entonces dijimos que es 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a hacer la operación. Decimos que esto es igual a 45 más 45 menos 22 dividido en 50 por 5. Y eso nos da 47.5. 47.5. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este resultado encontrado? ¿Cómo podemos interpretar el resultado encontrado? Entonces, vamos a interpretar de la siguiente manera. Perdónenme que acá me hacía falta quitarle ese 3 para que me diera el resultado. Entonces, decimos que la interpretación sería la siguiente, que el 75% de los empleados están por debajo de la edad de 47 años, que el 25% de los empleados están por encima de los 47 años, que los empleados o trabajadores de 47 años es superado por el 25% y que los trabajadores o empleados de 47 años supera el 75% de la muestra. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a hallar el cuartil número 3. Espero que les haya servido de mucho esta explicación. Muchísimas gracias.